La chica estaba cerrando los ojos cuando de repente oyó que alguien le hablaba. El hombre que estaba junto a la ladrona se preguntaba por qué había sucedido esto. Le pidió a Gabriella que viviera. El hombre dijo que quería que ella viviera aunque no estuvieran juntos. Como si por eso fingiera no saber nada. El hombre levantó a Gabriella. La abrazó con suavidad y cuidado. Ella pensó que estaría bien que hoy hiciera sol. Entonces su cara no habría parecido tan triste. El hombre se llamaba Ernst Cassel Ekes. Era el que controla las fuerzas de la noche. El líder que dirige a su leal y poderoso ejército. Y también el marido de la santa ladrona Gabriella. Todo empezó con un pacto. El cuento marzo en el nombre del verdadero santo. La heroína se encontró en el cuerpo de la ladrona Gabriella. En cuanto se dio cuenta, empezó inmediatamente a intentar desesperadamente recordar la trama. El conde da a luz a una hija ilegítima, Gabriella. Y ella vive como un ángel. Pero en la historia real, por el contrario, solo fue acusada y atormentada. Y al final, se enfrentó a la muerte. La heroína gritaba frenéticamente que no quería morir. Tenía unas ganas increíbles de vivir. Había leído sobre esta historia antes de renacer en este cuerpo. Lo recordó cuando un anuncio de la autora sobre la historia apareció en su mente. La autora escribió que su siguiente obra era Marchando en el nombre del verdadero santo. Y ahora estaba escribiendo una historia sobre un matrimonio falso y un hombre frío del Mar del Norte. La chica pensó que si ese hombre era del Mar del Norte, podría significar que se trataba del duque Ernst. Tal vez sea el protagonista de la próxima historia. Como la historia aún no ha terminado, es posible que la trama cambie. Entonces, ¿es malo ser el protagonista? ¿Es posible ser feliz en el cuerpo de la ladrona Gabriella? La heroína susurró para sus adentros que así lo creía. Ernst la llamó en voz alta probablemente para despertarla. El caballero corrió hacia el carruaje y, dirigiéndose a su Alteza, dijo que habían atrapado al cochero que se había escapado. También añadió que el hombre había confesado haber dañado la rueda del carruaje. Añadió también que el cochero llevaba en la espalda una señal del poder del día. También sugirió que el primer príncipe podría estar detrás del incidente. Ernst ordenó que le cortaran las manos al cochero. Su Alteza ordenó encontrar a la persona que estaba detrás y cortarle las dos piernas y obligarle a arrastrarse durante el resto de su vida. Gabriella pensó que era la primera vez que veía a Ernst así. Le daba miedo. Aunque se trataba de un matrimonio simulado, el duque siempre había sido amable con la heroína. En primer lugar, según el contrato, tenían que fingir que se amaban durante 3 años. En segundo lugar, tenían prohibido enamorarse de verdad. Y en tercer lugar, no volverían a estar juntos después del divorcio. A pesar de estas condiciones, los 3 años de matrimonio fueron felices. Gabriella temía revelar accidentalmente sus sentimientos y se preocupaba mucho por ello. Quería dárselos hasta el final del contrato. Así ya no tendría que favorecer a la familia real. Pero nunca se hubiera imaginado que acabaría muriendo. Pero Gabriela se quedó con la reliquia familiar de los Ekes, que Ernst le regaló como obsequio de boda. Cuando el cochero causante de la tragedia saltó sobre la muchacha y quiso llevarse el anillo, que ni siquiera es resistente al fuego, ella se lo tragó. La heroína nunca permitiría que esta joya cayera en manos de la familia real. Con sus últimas fuerzas, Gabriela dijo que tenía el anillo. Pero su marido le dijo que no dijera nada, porque veía lo difícil que le resultaba a la muchacha hacerlo. La heroína le dijo a Ernst que cuidara de su salud, porque le ardía todo el cuerpo. El hombre se volvió hacia Gabriella, rogándole que viviera. Pero ella pensó que lamentaba tener que dejarle con un recuerdo tan terrible de ella. Mentalmente le dio las gracias por venir a verla y no dejarla morir sola. Gabriella esperaba volver a ver a su marido en la otra vida. Tras estos pensamientos, murió. Ernst gritó de dolor mientras miraba al cielo. En cuanto la princesa Fiona abrió los ojos, un hombre le preguntó si estaba escuchando. La niña no entendía lo que estaba pasando, porque se suponía que iba a morir en un accidente. ¿Era realmente el dueño del gran salón el que estaba frente a ella? ¿Por qué estaba aquí si iba a morir? ¿Por qué las fuerzas del día y de la noche se reunían en un mismo lugar? ¿Realmente se habían unido? La heroína no entendía nada. El maestro del gran salón continuó diciendo que hoy se casaban oficialmente el duque Ekes y la princesa. Era como si su majestad la princesa fuera a viajar al norte dentro de 3 días. Fiona, que antes era Gabriella, se dio cuenta de que se trataba de su marido Ernst.
Cayó en una gran desesperación cuando se dio cuenta de que él y la princesa se iban a casar. Esto es una vergüenza para la familia real, una mancha en los rayos del noble sol. Una princesa que delira. La heroína no podía creerlo. Era simplemente imposible. ¿De verdad se había convertido en la princesa Fiona? El dueño del gran salón dijo que si no había objeciones, proponía empezar a firmar. El hombre invitó a la princesa a levantarse de su trono y acercarse a la mesa, diciendo que era necesario firmar el contrato. También pidió al señor Eques que firmara. El duque Ernst accedió. La heroína no podía creer que el amor de su vida estuviera sentado frente a ella. Pero se dio cuenta de que su rostro se había vuelto aún más sombrío. Parecía completamente frío. La muchacha se quedó mirando al duque y el dueño del gran salón tuvo que apresurarla, diciéndole que se diera prisa. Gabriella miró el trozo de papel que tenía delante. Era un voto nupcial, 6 de abril de 826. Habían pasado exactamente 6 años desde la muerte de Gabriella. Sin embargo, la heroína ha vuelto a ser la esposa de Ernst. Pero ahora él la odia porque es la hija del rey. La muchacha piensa en decirle al duque que en realidad es Gabriella. Después de todo, antes de morir, la heroína suplicó volver a verle, y aquí está. Gabriella abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra sobre su nueva vida. Luego intentó escribir en un papel lo que quería decir. Pero también fue inútil. Gabriella se preguntó cómo podría darle una señal a Ernst. Lo que le estaba ocurriendo y su incapacidad para decirle quién era en realidad era como un hechizo. ¿Tendría que vivir ahora en el cuerpo de Fiona? Ahora es princesa y enemiga acérrima de su marido. El reino lleva mucho tiempo dividido entre dos fuerzas. El día y la noche. Las fuerzas del día representan el sur rico que es leal a la familia real. Aman el arte, la cultura y la equitación. Las fuerzas de la noche también aman el arte, la cultura y la equitación. Están repartidas por el norte desértico. Están unidas y actúan bajo las órdenes del Gran Duque. Las dos fuerzas tienen estilos de vida, culturas y religiones completamente diferentes. Y no hay motivos para el matrimonio. Por eso Gabriella no entendía por qué era necesario este matrimonio ficticio. La heroína miró el vestido que llevaría durante los próximos 3 días tras abandonar el palacio. No dejaba de pensar en el hecho de que el rey hubiera insistido inesperadamente en unir las dos fuerzas. De hecho, en su opinión, era un buen acuerdo. Sobre todo para el norte. Finalmente Gabriela vio la cara de Ernst tras una larga separación. Pero su expresión era terriblemente fría. Parecía que no estaba contento con este matrimonio. Pero el hombre ya debería haber olvidado a su exmujer Gabriella. ¿De verdad la recordaría para siempre? Pero la muchacha detuvo sus pensamientos, diciendo en su mente que ahora no era el momento para la tristeza, porque Ernst no era tan frío con Fiona por su culpa. Es que odiaba a la familia real desde la infancia, así que Gabriella esperaba que la expresión sombría y la mirada fría de Ernst no fueran por ella. La muchacha lo sentía mucho. Aunque él no quiera este matrimonio, la heroína se alegra de que se hayan reencontrado. La chica pensó que tal vez era egoísta. Se preguntó si Ernst había comido bien durante su ausencia. Después de todo, solía olvidarse de comer después del trabajo muy a menudo. Quizá ni siquiera pudiera comer bien en la boda. Era bueno tener a los criados cerca. Gabriella pensó que echaba mucho de menos al duque, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la criada, que abrió bruscamente la puerta y dijo que ya estaba aquí. La criada puso una caja de material de costura sobre la mesa y ordenó a su ama que se pusiera derecha. Luego añadió que la chica había adelgazado tanto que tendría que volver a tomarle la medida de la cintura. Gabriella pensó en cómo se atrevía la criada a hablarle así. Pero gracias a su memoria corporal, era consciente del estado de Lady Fiona. Desde el momento en que nació, incluso las criadas habían abusado de ella. La habían ignorado desde la infancia. La conciencia de la heroína comenzó a moverse en el cuerpo de la princesa hace una semana. Y después de un tiempo finalmente penetró en él. Aunque el cuerpo estuvo en cama todo este tiempo, nadie se preocupó por Fiona. Después de todo, ella era una desgracia. La heroína pensó que el primer rumor probablemente lo había iniciado uno de sus hermanos, que reclamaba el trono. Los hermanos de la princesa eran malos. Gabriella pensó que Fiona había conseguido sobrevivir porque nadie se interesaba por ella. Aunque su estúpido hermano pensaba que podía matarla en cualquier momento.
Gabriella pensó que si quería vivir, tendría que hacerse la tonta. Tenía que ser muy cuidadosa. Pero no se merecía que la trataran así. Se volvió hacia la criada, preguntándole por qué se preocupaba tanto por su vestido y no por su vida personal. La criada le preguntó qué le pasaba, y la heroína respondió que lo sentía mucho, pero que la criada tenía algo esperándola. Entonces la criada le preguntó qué era. Gabriella respondió que moriría en 1 hora. Esto asustó a la criada. No entendía de qué hablaba la princesa. Entonces la heroína dijo que la mujer era muy descarada, porque las perlas representaban una celebración en honor de la partida de la novia. Pero ella las cambió de todos modos. La princesa añadió que si esto se revelaba, la doncella moriría. La mujer empezó a excusarse diciendo que ni siquiera sabía si las perlas eran de verdad. Gritó que era inocente. Entonces Fiona ordenó a la criada que atara el vestido para que la princesa estuviera aún más guapa. La criada preguntó si Fiona se lo había contado a alguien más. Entonces la heroína preguntó si la mujer quería que se lo contara a las demás criadas. Pero entonces cambió de marcha, preguntando si la criada quería que la princesa le dijera al rey que las perlas habían desaparecido extrañamente. La criada gritó, rogándole que no lo hiciera. Gritó que no era culpa suya. Fiona preguntó entonces si eso podía significar que las otras criadas las habían robado. La mujer dudó. Gabriella pensó que si le cortaba la lengua a la mujer, ni siquiera podría culpar a las otras criadas, porque ella era su cómplice. La heroína pensó que la criada era estúpida. El vestido de novia no se podía cambiar. Las criadas pensaron que aunque Fiona lo entendiera, sería demasiado tarde para cambiar nada. Sin embargo, decidieron que la muchacha no se daría cuenta si le robaban las perlas. Gabriela se preguntó cuántas veces antes habían utilizado así a Fiona. La heroína dijo que primero debía ir a preguntarle a su hermano qué tal estaba. La muchacha supuso en voz alta que él probablemente diría que era guapa incluso sin las perlas. La criada la detuvo, rogándole que no lo hiciera. Entonces Fiona preguntó a quién debía culpar después. La mujer gritó que devolvería las perlas porque aún estaba a tiempo. Gabriella preguntó de qué tiempo hablaba. Como si supiera que las perlas aún no se habían vendido. La pregunta dejó perpleja a la mujer. La propia chica pensó en lo estúpida que era la criada. Pero incluso ella le sería útil. Fiona ordenó a la criada que se arrodillara. Ella se sorprendió sin entender lo que estaba pasando. La princesa dijo que creía que la mujer necesitaba ayuda y le preguntó si quería ayuda. La criada dudó sin saber qué decir. Entonces Fiona dijo que le diría a su hermano que se casaría sin las perlas. También le preguntó si había ayudado a las otras criadas y si había compartido las perlas con ellas. Sin esperar respuesta, dijo que se lo contaría a su hermano. La criada gritó que la princesa no debía hacer eso. Luego se puso de rodillas y pidió que le dieran otra oportunidad. Fiona preguntó por qué la mujer tenía la barbilla tan alta. Entonces la doncella apoyó la frente en el suelo y dijo que lo sentía. Era como si la hubiera consumido la codicia. También suplicó perdón y clemencia. Gabriella dijo que la perdonaría, pero solo si le era fiel. También añadió que la criada la acompañaría hasta Ernst. La mujer se sorprendió. Pero la princesa añadió que la admiraba, y que si no quería ir, podía ir a la cárcel y traer a otra criada. La heroína pensó que la criada tendría que elegir entre la lealtad y la cárcel por robo. La criada dijo que sería fiel a la princesa. Gabriella le preguntó entonces su nombre. Ella respondió que era Sonia. La heroína le dio una palmadita en la cabeza y pensó que ahora serviría a Lady Fiona. Gabriella se asegurará de que cada uno tenga lo que se merece. Y este es su agradecimiento a Fiona por el cuerpo. Un ramo de venganza. Unos días después, la princesa Fiona y el duque Ekes estaban junto al carruaje listos para partir. El hermano de Fiona, el primer príncipe Tutbik Frikanisodium, dijo que se le partía el corazón al pensar en la partida de su querida hermana. El hombre añadió también que la princesa no debía preocuparse, porque la Guardia Real la acompañaría hasta el puerto de Dalton. Gabriella fingió ser amable con Tutbik, pero en realidad era muy molesto. Le dio las gracias a su hermano y se preguntó si alguien realmente pensaba que era guapo. Personalmente ella solo veía codicia en su rostro. Tutbik era un hombre muy codicioso que tenía sus manos en todo en el mundo. Incluso intentó robar las reliquias sagradas de otras familias. Y fue él quien ordenó deshacerse de Gabriella. La heroína se dijo a sí misma que respirara hondo,
porque tenía que calmarse y comportarse como Fiona. Se dijo a sí misma que no debía ceder a las emociones. Ante todo, tiene que pensar en su objetivo principal. Pero aún conserva en ella la conciencia de la gran duquesa de Eques. El primer príncipe dijo que lamentaba mucho no poder acompañar a su hermana hasta el final, pero añadió que exhaló cuando supo que el tercer príncipe iría con ella. El hombre preguntó si Fiona y él eran hermanos de sangre, aunque sabía la respuesta. La princesa y el tercer príncipe establecieron contacto visual, y entonces el hombre se apartó inmediatamente. Gabriella sabía que él nunca había amado a Fiona. Aunque asegurar una llegada adecuada al ducado de Eques es importante, la heroína pensó que el tercer príncipe simplemente se vio obligado a hacerlo porque no podía conseguir una plaza en el palacio real. Es alto y bien formado. También es solo un año mayor que Fiona. Se preguntaba cuánto tiempo duraría este peludito rosado y dulce en la flota del norte. Tudvig le dijo a Fiona que tuviera cuidado y que no se olvidara de enviarle noticias a su hermano. Gabriella finalmente esperó el momento de despedirse y le contestó que Fiona lo haría todo y que nunca olvidaría a su hermano mayor. En un momento dado, la niña se dio cuenta de que estaba hablando en tercera persona. El hermano elogió a su hermana, diciendo que estaba haciendo un gran trabajo, pero todo el tiempo Gabriela pensaba en las tonterías que decía aquel hombre repulsivo. La heroína recordó un momento en que Fiona aún era joven. El primer príncipe le dijo que sería estupendo que hablara siempre de sí misma en tercera persona. Fue entonces cuando Gabriela se dio cuenta de que su cuerpo aún debía de tener recuerdos. Tudvig debía de estar difundiendo malos rumores sobre la princesa. La heroína sintió su cuerpo cubierto de huérfanos. Pensó que su hermano mayor era un pervertido. No podía creer que tuviera que hablar de sí misma en público en tercera persona. La princesa pensó que preferiría ahogarse, pero tuvo que aguantar, porque aún tenía cosas que hacer. De repente dijo que quería dar las gracias a su hermano. Él se sorprendió y le preguntó por qué. Entonces Gabriella dijo que nunca pensó que se casaría con un hombre tan atractivo. También le pidió a Tudvig que mirara su vestido y le preguntó si era bonito. De repente todas las damas que estaban cerca chillaron y empezaron a murmurar que las perlas del vestido eran falsas. Al fin y al cabo, las perlas de verdad brillan con la luz, como si el primer príncipe no se hubiera gastado una fortuna en el vestido. ¿De verdad había decidido ahorrarle dinero a la princesa? Alguien de la multitud comentó que ni siquiera eran parientes consanguíneos. Luego alguien replicó que Tudvig estaba tomando el pelo a todo el mundo, diciendo que cuidaría de su hermana. Gabriella pensó que no era la única que debía avergonzarse. Se preguntó si el príncipe podía ser ridiculizado tan abiertamente. Entonces la chica se dio cuenta de que el segundo príncipe no estaba allí, pero era lo mejor. Gabriella notó que los brazos de Fiona temblaban. Solía temblar como un ratón asustado cada vez que aparecía el segundo príncipe. Este cuerpo solo recuerda el miedo. ¿Qué le ocurriría cuando se enfrentara al segundo príncipe? La heroína sintió que Ernst la miraba, pero el hombre se apartó bruscamente y frunció el ceño. Fiona se preguntó si se daba cuenta de su situación. Tudvig llamó al mayordomo y le dijo que parecía haber pedido que el vestido se adornara solo con perlas. El mayordomo dijo entonces que lo había comprobado al menos 5 veces. Debían de haberlas cambiado en palacio. El hombre supuso que era obra de las criadas. Fiona, sujetando a Sonia por los hombros, preguntó a su hermano si podía llevarse a la chica. No parecían gustarle las otras criadas. Tudvig dijo que probablemente podría proporcionarle una doncella como regalo de bodas. Gabriella fingió estar contenta. El primer príncipe comenzó a acercarse rápidamente a Fiona. La agarró del hombro y le dijo que hiciera feliz a su hermana. Y si su marido era molesto, que enviara un mensaje a su hermano. El príncipe apretó con fuerza el hombro de Fiona. Por supuesto, le dolía, pero Gabriella se dijo que tenía que sonreír y no mostrar su debilidad. Al fin y al cabo, solo era un juego y la escena principal aún no había terminado. De repente Ernst se disculpó dirigiéndose a su Alteza. Tiró de la princesa a sus espaldas y dijo que a partir de ahora cuidaría él mismo de su esposa. Y volvió a disculparse. Las damas gritaron. Estaban indignadas de que Ernst se hubiera atrevido a tocar al príncipe. El duque dijo que él y Fiona tenían un largo viaje por delante y se despidió. Gabriella sintió esa familiar sensación de calidez. Ernst puede parecer indiferente, pero no lo es. Se preocupa por Fiona. El duque es el tipo de persona a la que no le importan las formalidades de la alta sociedad.
No le importa nada. Ernst extendió la palma de la mano hacia la chica y le preguntó si le permitía cogerla. El hombre era de los que observan los modales como nadie. Parecía decirle a todo el mundo que seguiría tratando a Fiona con respeto. Cuando Gabriela puso su pequeña mano en la gran palma del duque, sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Era como si le costara respirar. La heroína pensó que tras su muerte no volvería a verle. Durante los últimos días, le preocupaba que fuera solo un espejismo. Nunca habría imaginado que volvería a ser la esposa de Ernst. ¿Era realmente un milagro? El hombre le preguntó si le pasaba algo, pero al mismo tiempo pensó que aunque él no supiera que era Gabriella, al menos la apoyaba. El duque le dijo al cochero que era hora de irse. La heroína pensó que no era el único carruaje, pero a pesar de todo, Ernst decidió acompañarla e incluso le dio la mano cuando subió al carruaje. A ella le pareció muy amable por su parte. No había ninguna razón para que Ernst viajara en el mismo carruaje, pero estaba claro que solo quería proteger a la débil princesa y asegurarse de que no cayera en la trampa del primer príncipe. Gabriella pensó que era imposible no amar a un hombre así. La heroína se alegró de haberse liberado por fin de las garras del primer príncipe y de todo el reino. Ahora, por fin, podría regresar a la tierra que tanto amaba. La muchacha miró su reflejo en la ventanilla del carruaje y se dio cuenta de que cada vez que se miraba, se sorprendía como si fuera la primera vez. Aún no se acostumbra a su nuevo rostro. Ojos como los de un gato, cejas redondeadas que acentúan una mirada aguda, piel suave de porcelana y mejillas sonrosadas que subrayan la juventud de una chica de 23 años. Gabriella se dio cuenta de que era tan hermosa como los primeros días de otoño. Ahora esta es su cara, pero ¿será capaz de hacerse la inocente todo el tiempo? Gabriella era una ladrona, así que se comportaba como una mujer malvada y astuta. La chica pensó en qué pasaría si hubiera preguntas sobre la muerte de Gabriella. ¿Quién la mató? Ernst ya debía de haberlo averiguado. Era muy posible que fuera el primer príncipe. O el segundo. Gabriella no estaba seguro de si era lo suficientemente astuto como para utilizar tales tácticas. El primer príncipe está tratando de ganar la lucha por el trono. Está muy interesado en los tesoros y artefactos antiguos. Especialmente si consideramos el hecho de que su objetivo eran las piedras preciosas, probablemente planeó el asesinato de Gabriella. Segunda pregunta. ¿Por qué la heroína acabó en el futuro y no en el pasado? Y tampoco en su propio cuerpo. ¿No se suponía que debía volver atrás en el tiempo y utilizar su conocimiento del futuro para reunirse con su marido? ¿No se había tragado el anillo? Gabriella pensó que tendría que averiguarlo cuando llegara al ducado. Y la tercera pregunta. ¿Dónde está ahora la propia Fiona? Pero Gabriella pensó que lo único que realmente importaba ahora era que volvía a ser la esposa de Ernst. Ya no se dejaría morir y vivirían felices para siempre. Esta vez tendría que darle el anillo a Ernst. Por lo que pudo ver en la reunión, Ernst no se había dado cuenta de nada, y aunque lo hubiera hecho, eso no cambiaba nada. Pensó que una parte de ella quería sentarse y hablar, pero no podía decir que era realmente Gabriella. Estaba muy resentida con ella. Ernst estaba tan cerca, pero mientras tanto tan lejos. La chica pensó que el viento otoñal era tan fresco. Era como si estuviera de nuevo en aquel día. Suaves olas bañaban la orilla del mar. Cada paso deja huellas en la arena húmeda. Ese día le confiesa sus sentimientos a Ernst. Él no dijo nada, así que la chica se quedó callada. Solo había silencio y paz entre ellos. Para ella solo existía su marido y su respiración al unísono. Gabriella echaba de menos aquellos momentos. Decidió que tenía que liberarse de los grilletes mágicos y decirle a Ernst que había entrado en el cuerpo de Fiona. De repente Gabriella pensó en los grilletes. Había oído hablar de ellos en alguna parte. Pensó que no podía ser posible. Grilletes pesados. Parece que había leído sobre ello en la novela Marchando en el nombre del verdadero santo. La protagonista, Ingrid, también se vio afectada por el hechizo. En este mundo ella tiene un papel limitado. Un hombre vestido con una túnica blanca sostenía un libro encantado en sus manos. Una chica pelirroja que estaba a su lado le preguntó qué era una restricción de rol. Entonces él le explicó que su papel había sido enviado por Dios y que todo héroe tiene un destino. Si lo cumplía en un tiempo determinado, se le quitarían los grilletes. La chica miró al hombre con seriedad y le pidió que le contara más cosas. Dijo que no era tan complicado.
y que podía enseñárselo si lo necesitaba. El mago entregó a la chica un libro de caracteres. Ella se sorprendió porque no solo existía un libro así, sino que además estaba escrito en su lengua materna. Pensó que debía de ser muy difícil escribir un libro antiguo en una lengua extranjera. Al ojear entre las líneas, encontró un lugar donde se hablaba de excepciones. Entonces el hombre le dijo que ella, Ingrid Beibel, había sido sometida a un hechizo espiritual de larga duración. Y para romperlo ella tenía que desempeñar su papel. Ingrid no entendía lo que estaba pasando. Entonces el hombre le explicó que lo llamaba una danza de la escultura. Y advirtió a la chica que si fallaba, el hechizo no se rompería. El personaje preguntó cuándo este dios loco le quitaría los grilletes. ¿Cuándo podrá salir de esto? El hombre dijo que nadie lo sabía, pero que ocurriría pronto. Entonces preguntó si Ingrid quería acompañarle, porque quería disfrutar de la hermosa vista. La chica se indignó preguntando si el hombre estaba loco, porque no le hacía ninguna gracia. La heroína sugirió que para liberarse de los grilletes que le impedían decir que era Gabriella, necesitaba interpretar durante un rato al personaje en cuyo cuerpo estaba. Ella era Gabriella, una ladrona que se hacía pasar por una buena chica. Pero esa misma ladrona estaba al borde de la muerte. Quizá por eso acabó en el cuerpo de Fiona. Fiona resultó ser el personaje más apropiado para que Gabriella Narest revelara su carácter. Desde el principio Gabriella era delgada, fingía ser débil, lloraba mucho y se hacía pasar por un ángel de verdad. Fingía ser inocente. La heroína creía que podía hacerlo. Sonreirá dulcemente y dirá todo lo que se espera de ella. Soportará cualquier sorpresa. Fingirá no saber nada, fingiendo inocencia. Gabriella decidió que interpretaría el personaje, se liberaría de las ataduras y lo contaría todo. Al fin y al cabo, echa mucho de menos a su marido, a sus amigos y a sus camaradas. Quiere mucho a Ernst. Este es el tipo de trama que necesita esta historia. Pero no se puede hacer nada. De repente su marido se dirige a Gabriella y le avisa de que va a estar fuera unos días. También le explicó que cuando llegaran a palacio, Fiona sería asignada al ala derecha. Allí viviría con sus criadas. Gabriela notó que Ernst se mostraba frío con ella, pero comprendió que nada saldría del primer intento. Y no había necesidad de ser amable, pero antes no se había mostrado tan distante. Sus ojos y su voz se habían vuelto más profundos y serios. La chica pensó cuál podría ser la razón. Tal vez la heroína había estado mirando al hombre durante demasiado tiempo, por lo que le preguntó si su cara estaba bien. Gabriella se rió y le dijo que todo estaba bien. Pensó que debía de estar preocupado. Se preguntó qué podría decir para mantener la conversación. Entonces se puso la mano bajo la barbilla y preguntó por qué su marido tenía tanto frío. Pero esta pregunta empeoró aún más el ambiente en el vagón. Gabriella pensó que iba a enterrarse por completo. De repente Ernst preguntó si Fiona había enseñado el vestido a propósito para que todos vieran que las perlas eran falsas. La heroína fingió no entender la pregunta, porque no podía decir que lo hubiera hecho a propósito. Preguntó si era posible que no lo hubiera hecho. Ernst dijo que no había problema. Gabriella sabía que había aceptado casarse con Fiona porque la princesa no era una chica muy inteligente. Si hubiera sido alguien un poco más inteligente, alguien que pudiera hacer daño al norte, él no habría accedido a esta unión. Por muy ofendida que se sintiera, tenía que seguir haciéndose la tonta. Pero a juzgar por la cara de la chica, estaba claro que tramaba algo. La heroína se dirigió a Ernst, diciéndole que la ropa que llevaba era muy incómoda. El hombre dijo que ni siquiera había pensado en ello y preguntó si el vestido era demasiado ajustado. Gabriella respondió que sí, diciendo que estaba muy incómoda con él. El hombre se ofreció a detener el carruaje y llamar a las criadas, pero Gabriella le interrumpió de inmediato, diciendo que no quería hacerlo. Se inclinó sobre Ernst y le pidió que la ayudara a aflojar el corsé. Pensó que el hecho de no saber nada no significaba que tuviera que quedarse sentada sin hacer nada. El hombre, que miraba atentamente a Gabriella, frunció el ceño. Era evidente que no le gustaba el comportamiento de la princesa. Dijo que probablemente detendría el carruaje y le contaría a la doncella el problema de Fiona. La heroína pensó que por un momento incluso quería hacerlo. Tal vez la reconocería si se comportaba como Gabriella. Se dio la vuelta y regresó a su asiento asintiendo. Pensó que era normal que Ernst no la reconociera. ¿Cómo se puede reconocer a una persona si está en otro cuerpo? Estaba cegado por el odio y los rumores.
Si consideras lo que está pasando, puedes entenderle en parte. Él no sabe que Gabriella está en el cuerpo de Fiona. También sabe que ella, la princesa Fiona, es de la familia de las fuerzas de la luz diurna, a las que tanto odia. Pero Gabriella se pregunta si es demasiado esperar que viva en el ala este. Después de todo, es un edificio para huéspedes molestos. El lugar es bonito, pero está demasiado lejos del edificio principal. Su compromiso se celebró en el norte hace mucho tiempo, pero se anunció que no vivirían como pareja. Gabriella pensó que aunque ese fuera el deseo de Ernst, no podía ir a ese anexo sin más. Pensó que debía ir sin hacer ruido y fingir que no sabía nada. Tarde o temprano, él descubriría la verdad. Haría todo lo posible para que Ernst la reconociera. El duque y sus hombres acamparon para pasar la noche. Ernst se sentó en su tienda y trabajó. Recibió la visita de Sebastián Dessen, el ayudante jefe del comandante. El hombre sonreía alegremente, por lo que el duque se dio cuenta, diciendo que todo parecía haber ido bien. Sebastián respondió que podía afirmar con certeza que así había sido. El ayudante añadió también que la carga había sido entregada a los demás miembros del equipo y colocada en el barco. Ernst elogió al ayudante, diciendo que había hecho un gran trabajo. Ernst se quedó pensando en el transporte. Aunque una parte era necesaria para resolver el asunto militar, la mayor parte la necesitaban los civiles, los que actuaban como testigos en caso de derrocamiento del primer príncipe. Este era el plan original desde el momento de la boda. Solo la élite más leal, incluido Sebastián, estaba al tanto de la misión. Mientras bebía su té, Ernst pensó que el primer príncipe era quien había secuestrado a Gabriella, y a quien buscaba desde hacía 6 años. Era una forma de deshacerse de él. De repente el duque tosió, diciéndole a Sebastián que nunca había aprendido a cocinar. Pero el ayudante dijo que, en su opinión, aún se le daba mucho mejor que a la señora. Entonces Sebastián mencionó que se acercaba el aniversario de su muerte. Dijo que ella estaría encantada si Ernst dejaba un regalo en su tumba, pero el comandante le dijo a Sebastián que cuidara sus palabras. Entonces el hombre, sonriendo alegremente, empezó a salir de la tienda, diciendo que estaba de acuerdo en que había cometido un error. El duque preguntó a Sebastián si había dicho que la princesa había dicho que todo estaba bien. Sebastián respondió que debían expresarle su gratitud. Ernst dijo que eso era cierto, pero que aún le costaba aceptarlo. El ayudante dijo entonces que el propio duque sabía cuánto respetaban a su exmujer. Ernst dijo que sí, y que también sabía que la cuarta princesa no perjudicaría al norte, porque había estudiado el asunto con detenimiento. La princesa Fiona es una princesa amable, de mente fuerte pero reservada. No tiene más capacidades intelectuales que un niño. Ni siquiera ha conseguido aprender las normas de comportamiento de la alta sociedad. El segundo príncipe la acosa desde que era una niña. Además, sufre de sonambulismo. El duque reflexionó que no iba a encontrar esposa tras la muerte de Gabriella, y se quedó con la princesa Fiona porque no era la más lista. Dicen que no es más lista que un niño. El hombre se casó con ella para vengarse. Pero va a protegerla como a una hermana pequeña el resto de su vida. ¿Es realmente tan buena como dicen los rumores? En un momento dado, uno de los soldados irrumpe en la tienda diciendo que ha comenzado una batalla. Sebastián dijo que se marcharía y que Ernst podría descansar y ocuparse de esos papeles. También le recordó que esta noche era la noche de bodas del duque y la princesa. Ernst se irritó, diciendo que estaba muy cansado. Pensó que debía cerrar los ojos y prepararse para mañana. Ernst echaba mucho de menos a Gabriella y pensó que se sentiría decepcionada si supiera que se había casado por venganza. Se preguntó en voz alta si había aceptado esta alianza solo para poder moverse libremente por los territorios de las fuerzas del día. Utilizó a la princesa para acercarse al primer príncipe, pero también por otras razones. El duque pensó que no había palabras suficientes para justificarlo. 6 años es mucho tiempo, pero Ernst seguía pensando en Gabriella cada vez que cerraba los ojos. Recordaba las comisuras de sus labios, su piel pálida y fría y su cuerpo suave y cálido. Nunca volvería a verla. Sentía un dolor terrible por no haber sabido protegerla aquel día. El duque estuvo sentado bajo la lluvia durante mucho tiempo y no se separó de ella. Acudió en cuanto leyó su carta, pero no pudo evitar su muerte. Pensar en ello cada vez hunde a Ernst en la desesperación. Intenta recordar cada detalle de su muerte. Cada día de lluvia visita el lugar donde murió, cómo sonaba la lluvia aquel día, qué desierta estaba la tierra. Qué roja era la sangre que se esparcía bajo el carruaje.
Qué frío estaba su cuerpo cuando exhaló su último aliento. Nunca olvidaría su respiración agitada. Ernst prometió que los responsables del asesinato y los implicados en el crimen serían decapitados. Mientras el duque estaba sumido en sus pensamientos, Fiona entró en su tienda tras disculparse. Preguntó si Ernst estaba allí. Hacía unos minutos Gabriela estaba sentada en el carruaje pensando que un matrimonio así no podía tener una primera noche romántica. Pero pensó que era normal cuando se viajaba. La heroína pensó que Ernst lo había hecho a propósito, porque de lo contrario habrían tenido que quedarse en la misma habitación. Por supuesto, se alegró de ver que el duque se oponía a otras mujeres, pero no sabía si reír o llorar. Gabriela llamó a Sonia. La criada se levantó rápidamente, dispuesta a escuchar la orden de su ama. La princesa preguntó si la criada sabía dónde estaba el duque. La mujer respondió que lo averiguaría enseguida. Gabriela pensó que Sonia era bastante lista. Pensó que la criada al menos comprendía que le había salvado la vida. Gabriela podía ver que Sonia quería estar cerca de ella y tener una buena relación. Pero no era que la heroína buscara una lealtad inquebrantable. De repente la criada, corriendo hacia el carruaje, gritó que había encontrado al duque. Y así Fiona pudo llegar hasta Ernst, ofreciéndose a prepararle una taza de té. La muchacha se dio cuenta de que Ernst ya había estado bebiendo té, pero ¿fue realmente Sebastián quien lo preparó? A juzgar por esto, debía de estar muy malo. La princesa continuó diciendo que al duque parecía gustarle el té. Su marido seguía negándolo, pero Gabriela insistió, preguntando si podía prepararse té al menos para ella. Ernst dijo que ordenara a la criada. Entonces la muchacha preguntó si podía tomar el té aquí. El duque le dijo que lo hiciera en el carruaje. Ella dijo que no quería tomar el té fuera porque todo el mundo la odiaba. Miró a Ernst con los ojos más alterados, casi con lágrimas en los ojos. En conclusión, el duque dijo que la princesa debía tomar el té e irse a la cama inmediatamente. Gabriela se puso muy contenta. Preparó té y se lo sirvió en la taza. Ernst se dio cuenta de que Fiona sabía mucho de té. Se había dado cuenta cuando había tomado la iniciativa con las perlas, pero simplemente no se lo creía. Se preguntó si la habían tratado tan mal que tenía que prepararse ella misma el té. El duque pensó que ni siquiera sentía curiosidad. No tenía curiosidad. ¿Cómo podía una princesa tan poco inteligente preparar el té con tanta habilidad? ¿Y por qué siente calor cuando ve con qué elegancia maneja los utensilios del té? Ernst no entendía nada. La muchacha acercó una taza de té al duque y le preguntó si quería probarla. El hombre respondió que sí, porque la princesa se había esforzado al máximo. Fiona replicó que el té estaba a punto de enfriarse. El duque bebió el té y quedó increíblemente sorprendido. Sabía exactamente igual que el té que preparaba Gabriela y que tanto echaba de menos. Fiona le preguntó a Ernst qué tal sabía. El hombre respondió que estaba delicioso. La chica dijo que prefería el té con miel. También añadió que su taza ya estaba vacía, así que era hora de irse, y le deseó buenas noches a Ernst. El duque se quedó pensativo porque a Gabriela también le gustaba el té con miel. Pensó que probablemente a todas las mujeres les gustaba este té. O tal vez la princesa estaba usando algún tipo de táctica. Pero, ¿por qué esta chica le recordaba tanto a Gabriela? Tal vez se lo había imaginado todo y solo era una coincidencia. Pero definitivamente no se equivoca en algo. Tal vez por eso seguirá interactuando con ella. Tal vez en lugar de colocar a la princesa en el ala este, como había planeado desde el principio, debería vigilarla de cerca. Ernst no entendía de dónde le venía esa extraña sensación. La recordaba. Era una duquesa respetable. No se reía a menudo, pero cuando se volvía y esbozaba una sonrisa, el duque no podía permanecer indiferente. Al final, tuvo que romper los términos del contrato. Era un amor apasionado. Le distraía todo lo relacionado con Gabriela. Los labios suaves, el cuello largo. El número de noches que pasó pensando solo en ella no hizo más que aumentar. Y el día que por fin la abrazó parecía que no necesitaba a nadie más. Y entonces Gabriela le fue arrebatada. Pero él solo quería ser feliz. Ernst intentó comprender quién era la princesa Fiona y por qué le hacía temblar tanto. Al día siguiente Gabriela salió de su carruaje al aire libre. Los soldados estaban sentados alrededor de la hoguera cenando. Todos los días la heroína se sentía como si no tuviera casa. De repente todos los soldados miraron a la princesa con desprecio y arrogancia.
Ella estaba confusa y se preguntaba dónde estaba la guardia del primer príncipe. La heroína pensó que se trataba de un terrible error, dado que la flota del norte estaba en su contra. Pero no es que ella estuviera en contra. Al contrario, así era más fácil moverse. De repente Gabriella oyó que alguien tosía detrás de ella. Se giró para ver qué era y se dio cuenta de que los soldados estaban tosiendo. Al principio Gabriella no entendía qué estaba pasando. Pero luego se dio cuenta de que los soldados estaban enfermos. La princesa se dirigió a Sonia y le dijo que tenía un trabajo para ella. Al cabo de un rato, todos los soldados tenían té en la mano. Preguntaron a Fiona qué era. La niña respondió que era té con miel y que lo bebía cuando estaba resfriada. La heroína dijo que había visto toser a los soldados y quería ayudarles. Fiona les ordenó que bebieran la bebida. Los soldados se preocuparon de inmediato porque no se fiaban de la princesa. Inmediatamente Sonia gritó diciendo que el comportamiento de los soldados era una decepción para ella. ¿Es que ni siquiera pueden beber té con miel? Preguntó retóricamente si los soldados sabían lo difícil que era prepararlo. Al fin y al cabo, utilizaban miel y canela preciosas. Incluso añadían limón. La criada pensó que estos ingredientes no eran fáciles de conseguir. Para añadir estos ingredientes, Fiona le dio a Sonia un alfiler para que se lo enseñara en caso de que las criadas se negaran, y el proceso de cocción en sí era complicado. Sonia tuvo que remover el caldo hasta ponerse azul. Uno de los soldados dijo que si lo hacía, lo probarían. Otro soldado agarró el brazo de su amigo como para advertirle y le preguntó si iba en serio lo de beberlo. El amigo le aseguró que la princesa no les haría daño. El hombre bebió la bebida y se dio cuenta de que era increíblemente sabrosa. En un minuto los soldados hacían cola para tomar otra taza de té. Sonia, que servía la bebida, no podía creer que los soldados se hubieran negado a beberla al principio. Gritó, que los soldados no tienen nada que decir. Después de todo, hay que agradecer los regalos. Los soldados dieron las gracias a la princesa. La propia Gabriella pensó que estaba segura de que Sonia se alegraría con estas palabras. La heroína se dio cuenta de que los hombres habían dejado de toser. Pensó que era bueno. La chica pensó en lo que habría pasado si se hubiera comportado como Gabriella en esta situación. Entonces le habría resultado muy indiferente. Después de casarse, empezó a pensar en cómo podría sobrevivir. Gabriella estaba contenta de haber entregado su corazón a Ernst. Debido a sus dudas, solo pudo acercarse al duque después de muchos intentos. Gabriella pensaba que él no la correspondería. La heroína temía que su marido descubriera sus sentimientos. Le preocupaba que Ernst se volviera codicioso y al final, Gabriella lo perdiera. Lo mismo ocurrió con los soldados. Al principio, la muchacha temía acercarse a ellos porque la percibían como una duquesa temporal, pero la heroína sabe que es mejor tratarlos con amabilidad. Ya era la duquesa de Eques. Y debe hacer todo lo posible por ayudarles. Gabriella lamentó no haberlo hecho antes. Les dijo a los soldados que mañana les traería más té. Pero no tanto porque quedaba poca miel. La heroína pensó que nunca volvería a hacer algo así. Después de todo, se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo dudando. En un momento dado Gabriella se fijó en el mayor Christian Belmer. Lo vio por primera vez cuando él tenía 17 años. Había crecido y se había convertido en un hombre. Todos los guardias eran especiales para Gabriella, pero 5 de ellos eran los que más destacaban. El camarada de confianza de Ernst, Sebastián de Sen, que se convirtió en su camarada. Christian Belmer, miembro de la familia Belmer conocida por su lealtad. El vicealmirante Balcantourts, ayudante de Ernst. Guyon Aigus, que siempre hacía sonreír a Gabriella. Y la guerrera más valiente de todas, Brynhilde Anneto. Los echaba de menos a todos tanto como al propio Ernst. Gabriela se sentó junto a Christine y lo saludó. Parecía que el hombre había caído en un estado de estupor. Se dirigió a la heroína como Alteza. La muchacha no podía creer que aquel niño hubiera crecido tanto. Resultó que ahora era mayor que ella. Christian le dijo a la princesa que dejara de seguirles y volviera a su carruaje. La duquesa pensó que probablemente no sería tan fácil. Entonces se dirigió a su marido, llamándole comandante Belmer. Christian se sorprendió preguntando cómo sabía la muchacha su nombre, pues no recordaba habérselo dicho. Gabriella se acercó y le dijo que esperaba que tuvieran tiempo de volver a verse.
También añadió que no debía mostrar abiertamente su desprecio por ella, porque no era asunto de un oficial. Sorprendido, el hombre dejó caer el plato. Cayó al suelo y se hizo añicos con cierto ruido. Gabriella pensó que Christian estaba reaccionando de la misma manera que antes. Pensó en lo divertido que era molestarlo. Pensó que solo había cambiado la actitud entre ellos. Si no ha cambiado, sigue pensando en lo que dijo. No es de los que se toman las cosas a la ligera. Como si viera a la princesa como una amenaza, se lo diría a Ernst y Sebastián. Es probable que ahora solo esté poniendo a prueba a la chica. El hombre probablemente está pensando si Fiona es un peligro. Lo más probable es que ahora la vigilen aún más de cerca, pero eso es lo que ella espera. Ella quiere que Christian la vigile aún más. Después de todo, el tipo solía seguirla a todas partes. Si su plan inicial no funciona, Christian podría reconocer a Gabriella como la princesa, pero si no lo hace, Ernst no cambiará su actitud hacia ella. Y aunque ella y el duque no vuelvan a enamorarse, no cambiará el hecho de que siga siendo la duquesa de Eques. Cada uno en el mundo tiene su propio océano. Y nuestra tarea es iluminarlo. Pero Gabriella pensaba que su océano seguía sumido en la oscuridad. No había huellas en la arena. La niña da media vuelta y se da cuenta de lo lejos que ha llegado. Se dice a sí misma que ya es suficiente. Al día siguiente por la mañana, a Gabriella la despertaron llamándola para decirle que era hora de levantarse. La princesa abrió los ojos y pensó que todo había empezado. Los poderes del día y los poderes de la noche. Ahora que estaban unidos, no se podían evitar los levantamientos. Gabriella lo había estado esperando. Miró por la ventanilla de su carruaje y preguntó qué había pasado. El hombre que estaba frente a ella le dijo que se llamaba Jean. Y que era el responsable de transportar las provisiones. El hombre también preguntó qué pasaría si las tropas del norte venían y exigían que compartieran inmediatamente sus provisiones. Jean preguntó si la princesa pensaba que las fuerzas de la noche saldrían del puerto y cargarían los alimentos en el barco. El hombre continuó diciendo que la flota del norte era terriblemente estúpida y arrogante. Gabriela pensó irritada en lo que decía el hombre. Debe de pensar que Fiona está del lado de las fuerzas del día. La princesa comenzó a hablar, pero Jean la interrumpió de inmediato, pidiéndole que escuchara. Estaba seguro de que el duque no se preocupaba por ella, porque la tarea de las fuerzas del día era preservar las provisiones del emperador. No se podía regalar tan fácilmente. El hombre preguntó nervioso si la princesa le escuchaba. Gabriella pensó que sabía que Jean diría eso. Quiere que los soldados del norte mendiguen comida, y si les das la mitad, no harán nada. El tercer príncipe ni siquiera hace negocios con él. La duquesa pensó que era una oportunidad. Era una oportunidad para que el estrecho colaborador del emperador creciera. El hombre exigió que la princesa saliera a hablar con él, porque no le bastaba con mirarle desde la ventanilla del carruaje. Fiona le preguntó qué debía hacer. También añadió que parecía que Jean tenía un difícil trabajo por delante. El hombre se sorprendió sin entender de qué hablaba aquella tonta. Después de todo, el propio emperador le había confiado esta importante tarea. Era su oportunidad de triunfar y consolidar su posición. De hecho, Jean era sobrino del emperador. El hombre no entendía por qué se le revolvía el estómago cuando miraba a la princesa. Jean dijo que en su opinión, Fiona era demasiado joven para esos asuntos. Y con el debido respeto, es muy joven. Pero Gabriella añadió que tal vez era demasiado, pero que cómo se atrevía a insultar al ejército de su marido. Y más aún, que su marido ni siquiera se atreviera a mencionar el honor del emperador. Es como si el propio Jean pareciera haberse imaginado monarca. La princesa añadió también que era la primera vez que veía a una persona tan despreocupada, como si solo mirarle le diera náuseas, y que era mejor que Jean regresara a palacio. El hombre se indignó preguntando quién era la chica para decirle tales cosas. Gabriela le preguntó entonces si intentaba juzgarla. Añadió que ni siquiera quería ver a sus amigos y parecía a punto de desmayarse. Fiona pidió que todos se marcharan inmediatamente, porque su hermano se pondría furioso si se enteraba de que le había pasado algo. Las autoridades se quedaron estupefactas. Christian se quedó cerca observando la escena. Recordó que la última vez que había visto a Fiona, ella le había dicho que esperaba que su próxima conversación fuera mucho más agradable. También añadió en aquel momento que él no debía ser tan amable solo porque a alguien no le gustara.
La muchacha dijo que el hombre que estaba detrás de Jean era ahora el responsable de trasladar las provisiones. Él se sorprendió y preguntó si la princesa hablaba de él. Ella aceptó preguntando si el hombre quería tener ese puesto. Él por supuesto aceptó, diciendo que era mucho mejor. Jean se indignó diciendo que nadie se atrevía a interponerse en su camino, porque estaba cerca del emperador. El nuevo encargado de las provisiones preguntó si Jean había oído lo que había dicho la princesa. Como si él estuviera ahora al mando. Un segundo después estalló una disputa seguida de una pelea. Gabriella pensó que todo iba según lo previsto. Durante varios días repartió té y miel, observando a la gente y sus relaciones. Calculó quién odiaba a quién, encontró rivales. Y he aquí el resultado. De repente Sebastián se acercó a Fiona y le dijo que aquí estaban pasando muchas cosas interesantes. Gabriella lo reconoció de inmediato. Saludó a la princesa y se presentó, diciendo que se llamaba Sebastián de Sen y que era oficial de la Flota del Norte. También se ofreció a ayudar a arreglar el desorden. La chica aceptó y le dijo que podía hacer lo que quisiera. Gabriella se alegró de conocerlo y se preguntó cuánto tiempo hacía que no la miraba. Sebastián miró amenazadoramente a los soldados del día y se disculpó. Dijo que la princesa no debía presenciar semejante espectáculo. Gabriela lo miró todo con admiración, pero de pronto se dio cuenta de que Ernst estaba a su lado. Los guerreros de la noche se fijaron inmediatamente en él y le saludaron. Aseguró a su marido que estaba bien y que los soldados la habían protegido. Ernst dijo que era comprensible. Gabriela pensó que él ya lo sabía, porque los soldados habían acudido en su ayuda en cuanto comenzó el conflicto con Jean. Ernst dijo que sin embargo, la princesa no debía presenciar tales acontecimientos. El hombre le dijo que le siguiera y la llevaría a casa. Inmediatamente Gabriella agarró la capa de su marido con su frágil mano. El duque le preguntó qué había sucedido, y Fiona respondió que ni siquiera se movería hasta que el hombre se marchara. Pensó que para mejorar su relación con Ernst, que ni siquiera pronunciaba su nombre en voz alta, necesitaba demostrarle de qué lado estaba, y para ello tenía que deshacerse de la energía del día sin una gota de compasión. Jean gritó que había habido un malentendido. Preguntó desesperado por qué Fiona había elegido a su primo antes que a él. Ernst se acercó al hombre que se arrastraba por el suelo y le puso la punta de la espada en el brazo, casi atravesándoselo. Jean gritó de dolor. Ernst le dijo al hombre que escuchara atentamente y continuó diciéndole que ya no se encargaría de las provisiones. Y que todos los trabajadores serían despedidos. Herzog dijo que era una buena manera de mantener al enemigo en su sitio, pero que no había que hacer nada. Ernst se volvió hacia Fiona y le repitió que no había que hacer nada, y le preguntó si lo había entendido. Dejó caer la espada, pero cuando se volvió hacia Gabriella, ésta estaba demasiado cerca de él. La chica dijo su nombre. Le pareció una frase perfecta. No hay necesidad de hacer nada. Él no quiere que ella haga nada. Era fácil de entender. De repente, abriéndose paso entre los soldados, gritando frenéticamente, Sonia corrió hacia la princesa. La doncella saltó sobre Jean, sacudiéndole por el cuello y llamándole tonto. Le ordenó que devolviera la horquilla a la princesa. También añadió que nadie en el mundo cambiaría una horquilla de esmeralda por un tarro de miel. Gabriella fingió estar conmocionada, pero en realidad sonreía bajo la palma de la mano que le tapaba la boca. Todos los soldados empezaron a cuchichear, sin saber qué estaba pasando. Ninguno podía creer que un tarro de miel valiera tanto como una joya. Sonia le explicó a Ernst que la princesa había pedido té con miel, así que fue a pedirle un poco a Jean, pero este dijo que no se lo daría gratis, así que Fiona tuvo que darle su horquilla de esmeralda. Los soldados se dieron cuenta de que habían estado bebiendo té con miel todo este tiempo. Nadie podía creer que fuera tan caro. Los soldados se sorprendieron de que Fiona hubiera utilizado las joyas. Les pareció un gesto muy sensible por su parte. Entonces las quejas se dirigieron a Jean. ¿Cómo se atrevía a engañar a una princesa tan amable? Ernst le dijo a Gabriella que el hombre que había faltado al respeto a la princesa había sido condenado a muerte. El duque también añadió que había oído que a los soldados enfermos les habían dado té con miel. Se mostró muy agradecido, pero también añadió que si ella necesitaba algo, se pusiera en contacto con él. La princesa respondió que no quería molestar a su marido. Él replicó que ella no le molestaba. La muchacha estuvo de acuerdo, pero al mismo tiempo pensó que Ernst debía entender que ella era Gabriella. Mentalmente le rogó que la reconociera, porque ahora no podía decir nada.
Las fuerzas de la noche, ahora sin las fuerzas expulsadas del día, llegaron al puerto. Sebastián analizó que Ernst había expulsado a la mitad de los soldados y añadió que estos eran solo los que el emperador había enviado personalmente, como si las circunstancias estuvieran ahora claramente de su parte. El duque se sorprendió, pero dijo que parecía que los soldados de la noche eran amistosos con la princesa Fiona. Sebastián se mostró de acuerdo, diciendo que los superiores a menudo se aprovechan de su posición para controlar a los más débiles. Por otra parte, ¿no es refrescante el té de miel? Ernst comentó que su ayudante también había cambiado para mejor, pero Sebastián argumentó que no era cierto. Desde lejos oyeron a Sonia gritar a los soldados que se marcharan, porque la princesa estaba cansada. Sebastián explicó que los soldados se habían reunido allí porque estaban preocupados porque la princesa no salía de su carruaje. Era como si, a diferencia del tercer príncipe, la princesa fuera muy amable con los soldados rasos. El duque preguntó si Sebastián estaba preocupado por ello. El hombre respondió que no importaba. El ayudante añadió también que en realidad, iban a reunirse con un equipo de investigación enviado por la familia real. La princesa debería unirse a ellos. Históricamente la familia real y los hogares del ducado de Eques han mantenido una posición difícil. A pesar de la difícil relación, las partes han intentado mantener un equilibrio, pero las tierras de la noche carecen de provisiones. Sin embargo, tienen mucho aceite mágico. El aceite mágico es la base de los experimentos de los magos. Se encuentra en el fondo del océano en el ducado de Eques. Si pudiéramos resolver el asunto por intercambio, todo no sería tan difícil. Pero por desgracia, los Eques no solo carecen de provisiones. También influye una terrible enfermedad nocturna. Es algo espantoso que hace temblar los ojos y contraer las pupilas hasta que desaparecen por completo. Esta enfermedad es exclusiva del Mar del Norte. No tiene tratamiento. Es peligrosa para personas de cualquier sexo y edad. La enfermedad solo puede detenerse con pólvora, y el ingrediente principal es una hierba brillante. Crece solo en el sur, en el templo de Valeret. Todo este tiempo estaban firmando un contrato favorable a la familia real, pero gracias al matrimonio, la situación cambió. Y aún más. Investigación de enfermedades. Se añadió una condición al contrato que apoyaba la investigación. Sin embargo, con la condición de que la princesa Fiona dirigiera personalmente el equipo. Sebastián dijo que gracias a la princesa, la situación cambió radicalmente. Suministros de alimentos, hierba brillante, expertos y un equipo de investigación. Todo esto le había parecido imposible antes. Ernst pensó que con un cambio tan radical en las condiciones, el norte obviamente saldría ganando. El artículo 4 proclamaba que cuando nace un niño, la unión da fruto. Y como saludo, reparte 500 toneladas de hierba de colores brillantes. Y el artículo 5 decía que solo se les proporcionaría comida si pasaban tiempo juntos, al menos una vez a la semana. El duque pensó que podrían aceptar las provisiones en las que insistía la familia real. Sin embargo, seguirían sin ser suficientes, porque él no iba a aceptar a nadie más que a Gabriella. Y a nadie más que a ella. Aunque ella no esté, el duque se acercó al carruaje de Fiona y llamó a su puerta. La voz de la princesa llegó desde el interior, diciendo que vendría a abrirle. La chica abrió la puerta descuidadamente y cayó justo encima del duque. El hombre se sorprendió y se preguntó si el olor de Fiona podía resultarle tan familiar. Era un olor bastante extraño, incluso un poco molesto. Gabriella no entendía lo que estaba pasando, porque Ernst le pidió que caminara con él. El hombre le preguntó si la princesa sabía lo de la enfermedad nocturna. La chica respondió que sí. Entonces el duque dijo que la presentaría al equipo de investigación un poco más tarde. Ernst también dijo que Fiona sería ahora la líder del equipo que estudiaría la enfermedad. El ducado lleva mucho tiempo intentando encontrar una cura para la enfermedad, pero no ha conseguido nada, así que están muy contentos de poder reunir a expertos de distintos campos. Enseguida, el hombre se inclinó ante la princesa y le dijo que si algo no le gustaba, lo arreglaría, y le pidió que no expulsara a nadie. Gabriella se quedó confusa y accediendo, pidió al duque que se levantara rápidamente. Él le dio las gracias. La duquesa pidió mentalmente a Ernst que no se lo tomara tan a pecho. Pensó en que había pasado tanto tiempo desde su muerte y él no había cambiado. El duque estaba dispuesto a sacrificar su orgullo por el bien común. Un verdadero líder que haría cualquier cosa por el ducado. Gabriella pensó que un poco de debilidad no le haría daño. Se ve exactamente como ella lo imaginaba en el futuro.
La princesa dijo que no iba a echarlos, porque había mucha gente importante en el ducado. También añadió que Eques es su hogar. Se ofreció a hacer felices a todos juntos. De repente sus pupilas se redujeron a un tamaño increíblemente pequeño. Se retorció. Gabriella no entendía lo que estaba pasando. Durante todo ese tiempo Ernst la había estado llamando. La duquesa trató de entender qué era aquella dolorosa sensación. La chica se desmayó. El duque corrió a su lado. La heroína sintió calor, dolor y llamas ardiendo bajo sus pies. Oyó la voz de Ernst llamándola suavemente, llamándola Gaby. La chica creyó recobrar el conocimiento. Gabriella reconoció la habitación en la que se encontraba como el dormitorio del duque en el palacio de Eques. No entendía si ya habían llegado al ducado. Tal vez viajaban muy deprisa. El duque, que estaba tumbado frente a la muchacha, tomó su frágil mano entre las suyas y le preguntó por qué se había despertado tan temprano. Gabriella se sorprendió sin entender lo que pasaba, pero respondió que sus ojos se habían abierto solos. Dijo que tenían que subir al barco. La heroína se dio cuenta de que sus labios se movían solos. Se volvió hacia Ernst, diciéndole que si su marido se había olvidado, ella le castigaría. El duque dijo que la duquesa estaba poniendo a prueba su paciencia. Inmediatamente la agarró por la cintura y tiró de ella. Gabriela no entendía por qué la chica que estaba junto a Ernst tenía el pelo rosa. Pero sin duda la había llamado Gaby. Seguro que no era Fiona. El ruido de un plato roto hizo que la princesa volviera en sí. Sonia estaba sentada junto a la cama, se alegró de que Fiona se hubiera despertado. La criada dijo que la princesa no tenía ni idea de lo asustada que estaba y añadió que el duque se había llevado personalmente a la niña a sus aposentos. La heroína preguntó si ya habían zarpado. La criada respondió que no porque el viento se había levantado, así que tendrían que esperar hasta mañana. Sonia estalló y dijo que iría a decirle al amo que la princesa se había despertado. Gabriella se dio cuenta de que estaba en el camarote del capitán. Por supuesto, la mejor habitación del barco es el camarote del capitán. Por supuesto, Ernst tenía que trasladar a la princesa enferma a la mejor habitación. La chica se dio cuenta de que ya eran las 7. No es demasiado tarde, así que tiene que levantarse e ir a reunirse con el equipo de investigación. Pero antes de que pudiera hacer nada, Ernst entró en la habitación. Se disculpó y le dijo que no se preocupara, que era él. El duque dijo que había traído a un médico porque creía que Fiona necesitaba que la examinaran. Gabriela se sorprendió al ver al anciano Lorenzo junto al hombre. Le sorprendió que siguiera vivo. Era un especialista que había ocupado durante mucho tiempo el cargo de médico en el ducado, donde no abundaban. Era uno de los colaboradores más leales del duque. El médico me saludó y me dijo que estaba encantado de conocerme. El hombre se presentó, diciendo que se llamaba Lorenzo, y preguntó si a la princesa le importaría que la examinara. Gabriela dijo que no había ningún problema. Mientras Lorenzo examinaba a la heroína, mantuvieron una agradable charla. Gabriela pensaba en su visión. No podía entender de qué se trataba porque era muy brillante, así que no parecía una ilusión. Ernst la llamó Gaby, que es el apodo de Gabriella. Pero ella estaba en el cuerpo de Fiona. Pensar que era solo un sueño era repugnante. Pero estaba segura de que era el mundo de Fiona. A veces estas imágenes de repente se derrumban sobre tu cabeza. Y el dolor es tan agudo que se siente como si la quemaran viva. Y ni siquiera puede contárselo a nadie, porque no la creerán. Mientras tanto, Lorenzo dijo que no parecía haber ningún problema. Probablemente la señora solo estaba incómoda por el largo viaje. Ernst entendió al médico, pero viendo su expresión, estaba claro que el duque no estaba seguro de que todo fuera bien. Pero Gabriella se dio cuenta de que ellos pensaban que todo iba bien. Aunque ninguna persona normal se desmayaría después de un viaje por el norte. El duque le dijo a la chica que descansara. Entonces ella le agarró de la manga y le pidió que esperara. Preguntó por los investigadores de la enfermedad. También añadió que ya se encontraba bien y que quería conocerlos. Ernst dijo que eso podría hacerse mañana y le dijo que descansara. Gabriella estaba a punto de decir algo, pero el duque la interrumpió, diciendo que era mejor dejarlo para mañana por la mañana. La princesa gritó mentalmente rogándole que la escuchara, pero el duque se limitó a salir, cerrando la puerta. La heroína no sabía si era un espejismo o un sueño, pero esperaba que fuera su futuro. Ernst la reconoció y sonrió. La muchacha se dio cuenta de que les quedaba un largo camino por recorrer.
Ernst, de pie en cubierta, pensó que se estaba volviendo loco. El duque recordó cómo Fiona había perdido el conocimiento. El calor, las llamas, el dolor. Era un miedo sellado en su corazón. El viejo Lorenzo dijo que se debía a una enfermedad, pero al duque le perturbó el hecho de que se pareciera tanto a Gabriella. Se dio cuenta de que eran dos personas diferentes. De repente, mientras pensaba, Fiona apareció detrás de él. Llevaba 2 bocadillos en la mano y preguntó a Ernst si ya había comido. El hombre pensó que la princesa no podía estarse quieta. Le dijo que le había ordenado que descansara. Ella respondió que descansaría a su lado. Fiona se ofreció a merendar juntos. Entonces el hombre dijo que había pedido al cocinero que trajera la cena, pero la princesa interrumpió diciendo que los bocadillos estaban deliciosos. El duque probó un bocado y se dio cuenta de que aquellos bocadillos sabían igual que los de Gabriella. Fiona dijo que le había pedido al cocinero que cocinara algo. Ernst se dio la vuelta y se tapó la boca con la mano. La muchacha preguntó si todo iba bien y agarró la manga del duque. De repente la princesa se puso a cantar. En su canción, le decía al héroe lírico que no sucumbiera a las despiadadas olas, porque la diosa de la luna los estaba observando. Ernst recordó que era la canción de la ninfa Nereida. No entendía por qué la princesa cantaba una canción de marineros. La muchacha siguió cantando, preguntando si el héroe recordaba el día en que envió a su amor a las aguas azul oscuro. Le cantó que aguantara y no llorara, porque las agudas olas de hoy los cubrirían mañana. El duque reconoció la melodía. No quería que Fiona se detuviera. El hombre se sintió tranquilo. De repente otros soldados aparecieron en cubierta y le preguntaron por qué estaba tan triste y si la princesa conocía alguna otra canción. Fiona sugirió que cantaran juntos. Todos juntos cantaron sobre cómo cantaban, cogidos del hombro, en nombre de los que habían muerto antes que nadie, y esperaban como los que llegarían a la luna. El duque pensó que por mucho que la gente intente fingir cansancio, todo se nota, pero la sinceridad de la princesa, se mire por donde se mire, hace que cualquiera que lo dude se avergüence de ella. ¿Por qué cuando mira a la princesa Fiona no deja de pensar en Gabriella? Siempre ha querido saberlo, pero tiene que hacerlo ahora mismo. Ernst no ha olvidado a Gabriella. Incluso después de su muerte, ella aparecía en sus recuerdos, tanto en sus sueños como en su vida de vigilia. Lorenzo no podía soportar ver al duque en ese estado y le recetó medicación. Después el hombre empezó a fingir que todo iba bien, pero no podía olvidarla. Ernst no entendía por qué. Quizá por eso no podía apartar los ojos de la princesa, que tanto le recordaba a Gabriella. Intentó ignorarla, pero ya no pudo más. Tiene que averiguar por qué le recuerda a ella. Finalmente el barco zarpó. La princesa se sentó en la misma mesa que el equipo de investigación y desayunó. Se alegró de que fueran embajadores imperiales, porque al principio temió que fueran extraños. Es bueno que todo vaya bien. Fiona dijo que parece que no todos pudieron venir. Uno de los investigadores dijo que sí, porque Jurión no podía venir porque le daba miedo el mar. Leyó el nombre completo del investigador. Jurión Nibelungen. Preguntó si por casualidad era mago. Uno de los investigadores asintió, diciendo que no estaba seguro de que sus habilidades fueran útiles. La princesa dijo que lo entendía. Pero pensó que parecía como si el investigador no creyera en la magia. Mucha gente en el imperio piensa así de la magia. Pero Gabriella personalmente cree en su existencia. Al fin y al cabo, el protagonista de la historia es un mago. La investigadora dijo que tras llegar al puerto, planeaban ir al laboratorio. También añadió que informarían de los resultados de la investigación y del presupuesto para 3 meses. Era la doctora Tricia Febir. Ella es la actual líder del equipo de investigación. Comprendió que Fiona no entendería del todo el informe, pero quiso compartirlo de todos modos. A la duquesa le encantó. La princesa gritó de felicidad que estaría encantada de ayudar. De repente sonó la trompeta. Uno de los investigadores dijo que parecía que llegarían pronto. E inmediatamente Fiona desapareció de su silla. Los investigadores se quedaron sorprendidos, sin entender lo que estaba pasando. Pero la princesa corrió a la cubierta para mirar las tierras del norte, a las que ya se estaban acercando. Ernst se acercó a Fiona, preguntándole qué había ocurrido. Una sonrisa sincera brilló en el rostro de la muchacha. Se volvió feliz hacia el duque y le dijo que por fin habían llegado a casa. Obviamente Gabriella estaba muy cansada, porque el trayecto desde el puerto hasta la finca no había sido el más fácil.
Se agarró al hombro del duque con una mano, intentando no caerse. El mayordomo la saludó diciendo que estaba encantado de conocerla y que se llamaba Owen. Gabriella reconoció al hombre y se alegró mucho de conocerlo. Empezó a decir algo para saludarle, pero recordó que debía ser tonta. Así que corrió hacia el hombre, le dijo que era Fiona y le abrazó. Owen pensó que esta señora era bastante extraña. El mayordomo dijo que veía que Fiona era encantadora. También dijo que Betty la llevaría a su habitación. Una mujer apareció delante de Fiona y le preguntó si estaba cansada del viaje. También añadió que le había preparado un baño caliente. La mujer dijo que la princesa podía llamarla abuela Betty. Gabriella abrazó a la mujer y le dijo que cuidara de ella. Mientras tanto, Ernst dijo que se iba a descansar. Betty se preocupó al ver a la nueva duquesa, pero Fiona le aseguró con una mirada que todo estaba bien y sugirió que se marcharan. Sonia preguntó cómo estaba la temperatura del agua de la princesa. Fiona le pidió a Sonia que la llamara señora, porque princesa era su título de nacimiento, pero ahora era duquesa de Eques. Gabriella se dio cuenta de que Betty tenía una mirada extraña. Probablemente no podía creer que Fiona, que había sido princesa toda su vida, dijera algo así. Pero Fiona añadió que se había olvidado del palacio imperial. Gabriella se quedó junto al balcón, respirando el olor del mar que tanto echaba de menos. La heroína pensó que aunque aquella no era la habitación de la duquesa, se alegraba de que Ernst no la hubiera enviado al ala este. Después de todo, si le permitía quedarse aquí, significaba que estaba empezando a abrirse un poco. La abuela Betty preguntó si la duquesa estaba cómoda después de conocer a su excelencia. Fiona respondió que sí. La criada dijo que lo entendía. También añadió que quizá no se notara mucho, pero el duque es una persona muy amable. La mujer estaba segura de que la princesa disfrutaría de su estancia. Le dijo a Fiona que estaría bien estar sola, pero que probablemente tendrían que dormir en la misma habitación durante un tiempo. Entonces quiso hablar de algo. Fiona accedió y le dijo que se sentara. El hombre dijo que tenía 2 preguntas. La primera. Sabe que las familias de la guardería viven en habitaciones diferentes para preservar su espacio personal. Como si Fiona quisiera tener un amante sería más fácil. El duque pensó que la princesa era de la familia de Día, así que ya debía haberse acostumbrado. Esta pregunta deprimió a Gabriella. Preguntó qué quería decir el duque. Entonces el hombre continuó diciendo que las familias de la noche viven con su otra mitad en la misma habitación. Por lo tanto, si siguen esta regla, la princesa no debe traer a nadie. Ernst le preguntó si estaba de acuerdo. Gabriella dijo que no le importaba en absoluto porque era malo. El duque se sorprendió y no entendió qué tipo de reacción era esa. Pero Fiona le aseguró que quería compartir habitación. También le recordó que Ernst había dicho que tenía 2 preguntas. Entonces el hombre continuó. La segunda pregunta. También se refería a los huéspedes de la finca. Hay una niña que se llama Charlotte Saintrin. Y este año cumple 11 años. La familia Saintrin es una familia leal del mismo rango que los Belmer. Esta familia tiene una hija. Ernst me contó que hace 3 años hubo una batalla a gran escala. Luchó codo con el conde Saintrin, pero murió. Fiona escuchó atentamente al duque durante todo ese tiempo. El hombre añadió que el padre de la muchacha murió defendiéndolo. Y la condesa había sido testigo de este suceso y por eso le pidió que cuidara de su hija. Esta batalla terminó con una amarga victoria. Después de eso, Charlotte se convirtió en su debilidad. Como padecía una avanzada enfermedad del sueño, y como él estaba muy endeudado, le permitió quedarse aquí. Ernst comprendió que era una petición egoísta, pero le gustaría hacer de esta chica una hermana menor y mantenerla en la finca. Ernst se sorprendió porque Fiona había sido imprevisible antes, pero no así. Inmediatamente le vino a la mente la imagen de Gabriella proponiéndole lo mismo. Fiona continuó diciendo que habría 4 condiciones en total. Primera. El contrato sería válido durante 5 años. Y durante ese tiempo tendrían que fingir que se amaban. Fiona dijo que esperaba que probaran algo llamado amor. Y la tercera condición. Se respetarían como compañeros y resolverían todos los problemas hablando. Y la última condición. Si al cabo de 5 años alguien quiere romper, pueden prorrogar el contrato en cualquier momento. Entonces la princesa preguntó qué pensaba el duque al respecto. Los últimos minutos de la vida de la chica estuvieron llenos de arrepentimiento.
Gabriella debería haber intentado acercarse. ¿Por qué ocultó sus sentimientos? Sobre todo, lo lamentaba. No iba a perder más el tiempo. Quería que el duque entendiera que ella era Gabriella. Algún día en el futuro no solo se mirarían de lejos, sino que se abrazarían. Y hablarían todo el día. Ernst dijo que no era bueno fingiendo. Porque, para ser sincero, no está seguro de que la primera condición pueda cumplirse. El hombre dijo que no estaba seguro de poder amar a la princesa. Pero el duque también añadió que sabía que la princesa no era bien tratada, así que intentaría evitar los rumores sobre su miserable vida. Fiona le dio las gracias y dijo que era suficiente. Gabriella pensó que le quería mucho más que a sí misma. Preguntó si el duque prometía cumplir el acuerdo. Aunque se hubiera olvidado de Gabriella. Aunque no hubiera amor entre ellos, ella lo necesitaba. Y no quería que estuvieran enfrentados. Si tan solo pudiera ver su radiante sonrisa de nuevo. Ernst dijo que era tarde y que era hora de irse a la cama. Gabriella pensó que ahora todo debía ir bien. La princesa se despertó con la voz de Sonia despertándola. La muchacha le permitió entrar. La criada dijo que ella y la nueva criada, Hazel, ayudarían a la señora a arreglarse. La nueva criada saludó. Gabriella se sorprendió como si fuera imposible. ¿Podría ser la nieta de la criada? No se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Hazel se sorprendió preguntando cómo lo sabía la señora. Gabriella pensó que la última vez que la había visto tenía 12 años. Había crecido mucho. La niña dijo que ahora sería su criada. Fiona le pidió que cuidara de ella. También le preguntó qué le había pasado a Ernst, porque cuando se despertó no estaba. La nueva criada dijo que había oído que su bondad había partido hacia el puerto de Marán a las 6 de la mañana. Fiona dijo que lo entendía. La heroína pensó que estaba cumpliendo con todas las obligaciones del duque, como de costumbre, sin descanso. Pero ella tampoco podía estarse quieta. Junto con sus nuevas criadas, Gabriella se acercó al balcón. Todas las criadas dijeron a una sola voz que se alegraban de ver a la señora. La duquesa correspondió. Owen y la abuela Betty desearon buenos días a la duquesa. El mayordomo preguntó si la princesa había descansado bien. Gabriella recordó que había veces en que oía saludos durante toda la mañana. Eso hacía que su corazón latiera más deprisa. La heroína vio a Carlota detrás de uno de los mayordomos. La muchacha salió y la saludó, diciendo que se llamaba Charlotte Sainte-Rose. Tenía los ojos sin fondo, las pupilas vacías. La niña tenía muchos síntomas de enfermedad nocturna. Fiona se inclinó hacia la niña y le dijo alegremente que estaba muy contenta de conocerla. La heroína también se presentó, diciendo que se llamaba Fiona Ekes y que Charlotte podía llamarla hermana Fiona. La niña aceptó. Pero a Owen le sorprendió un poco esta formulación. Charlotte le entregó a Fiona una bufanda atada con un bonito lazo. La niña dijo que la había tejido ella misma. Fiona se alegró mucho de recibir este regalo. La chica dijo que cuando se enteró de que su hermana iba a venir, decidió hacerle un regalo porque hacía bastante frío fuera. La heroína dijo que era muy bonito y que la bufanda abrigaba mucho. Me dio las gracias. De repente llamaron a la chica muy fuerte. Una mujer se acercó a ella y le preguntó si estaba bien y si se había hecho daño. Charlotte respondió que estaba bien. Gabriella puso cara de altanería. Owen dijo que la señora Veland debería saludar a la señora. Ella se disculpó, diciendo que solo estaba preocupada por Charlotte. La señora Veland dijo entonces que se llamaba Rachel y que era la cuidadora de Charlotte. También añadió que no se encontraba bien. Escondió a la niña a sus espaldas. La trabajadora ordinaria no la llamó señora, como tampoco se dirigió a Charlotte como su amante. La heroína notó en su mente que era su primer encuentro. Gabriella dijo que si la niña seguía corriendo así por los pasillos, podría hacerse moratones. La princesa se rió, diciendo que la señora Veland podría dejar de saludarla por la mañana, porque de lo contrario Charlotte podría aprender malos modales. La niña le aseguró que hoy no se encontraba bien y le preguntó si la señora estaba enfadada. Pero Gabriella sabía que la chica solo estaba haciéndose la víctima. La duquesa se sorprendió diciendo que no podía ser, porque era la primera vez que veía a una persona tan noble corretear por los pasillos con tanta libertad. La heroína preguntó cómo Rachel se las arreglaba para correr, porque en su estado le costaba moverse. Fiona dijo que era increíble.